Panamá ha gastado 70 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con la migración en los últimos 5 años, es lo que dice la directora Samira Gozaine. Vamos a escuchar. No tenemos suficiente dinero. Los dineros que hemos utilizado estos 5 años han sido bien limitados. Los habíamos tenido destinados a otras cosas y tuvo que ser usado en esta emergencia para poder atender la comida, los albergues que quemaron, por cierto, y todas estas cosas de los migrantes. Ay, Dios mío, ya falta poco para que se vayan esta gente incompetente e inepta. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores designado Javier Martínez Hacha, quien señaló que Panamá no cuenta con los recursos para manejar la cantidad de migrantes que llegan al Darién, considera que la nueva administración va por el camino correcto. Es eso lo que hay que hacer, conversar con los demás países. Es que esto es lo que hay que hacer. Pero vamos a escuchar acá. Gustavo, amigos de la edición Mediodía de Telemetro. Mi reportero a nivel de terreno. Por tan solo la tarde de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores y canciller designado Javier Martínez Hacha declaraba a los medios de comunicación social que el próximo gobierno no tendrá dinero para hacer frente a la crisis migratoria. Esto luego de sostener una reunión con la organización. Si no hay dinero, mándalo para atrás. Internacional para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas. Una información que fue confirmada el día de hoy por la directora de Migración, Samira Gozaine, quien ha señalado a los medios de comunicación social que Panamá en 5 años ha gastado 70 millones de dólares para poder atender a la gran cantidad de migrantes que han atravesado por la selva del Darién. Ella ha indicado el desorden que ha habido. Comentario. En los albergues fueron donaciones. ¿Y en alimentos para quiénes? Si es para los funcionarios, bien. Pero para los migrantes, pura comida dañada y politizada. Darién Selva, una cuenta de Darién, dice: ni para la gente en Darién o el oncológico, que se necesita tanto dinero. Y ellos gastaron 70 millones en extranjeros. ¿Qué querían de gobierno? Ah, qué porquería de gobierno, quiso decir. Que en 5 años ellos contabilizan 1.200.000 migrantes que han atravesado esta peligrosa selva con la intención. Peligrosa selva. Yo no sé si este periodista a nivel de terreno que tengo yo allí representa a los medios internacionales o a los medios nacionales. Los peligrosos son los migrantes que están contaminando, destruyendo y acabando con la selva y también afectando no solamente la biodiversidad, sino los grupos autóctonos nativos de esta región. Los afecta su tranquilidad, su paz. Esta gente no sabemos si viene con armas, enfermedades y un montón de situaciones también. No se puede. No se puede andar diciendo que la peligrosa... Nosotros somos los peligrosos para la selva del Darién. No sé si... Yo no sé si estos manes trabajan es para otros medios internacionales que tienen que seguir con la misma narrativa. La misma narrativa que se dice afuera. De llegar a los Estados Unidos. En lo que va de este año ya van 161.000 las personas que han logrado atravesar la selva del Darién para poder seguir su camino hacia los Estados Unidos. Igualmente ha señalado que Panamá en este quinquenio ha repatriado a unas 2.000 personas. Pero vamos a escuchar declaraciones de la directora de Migración, Samira. Nada más 2.000 personas, ya la orden está dada, tiene que ser todos. Gozaine reconociendo que en efecto Panamá no tiene dinero para hacer frente a la migración irregular y también respondiendo a la pregunta si cree que es factible cerrar la frontera colombo-panameña para frenar un poco la migración irregular. Que si cree que a quién le importa lo que diga ella, si ella va para afuera. Tongo botado no pone boleta. La realidad es que Panamá no ha podido tratar el tema justamente por eso. Incompetente. Tenemos suficiente dinero. Los dineros que hemos utilizado estos 5 años ha sido recursos bien limitados que habíamos tenido destinado a otras cosas y tuvo que ser usado en esta emergencia para que... Emergencia provocada por este gobierno. Porque al no poner un stop, no poner orden, no tener pantalones el presidente que tenemos,
se ha desbordado de la forma que se ha desbordado. Pudiéramos atender la comida, los albergues y todas estas cosas que ustedes saben de los migrantes. Entendemos la preocupación que tienen ellos, pero sabemos y hemos escuchado las declaraciones del ministro. ¿Y las preocupaciones que tenemos los panameños qué? Y sabemos que ellos van a encontrar la forma de poder hacerle frente a todas las obligaciones que nos esperan. Qué barbaridad, qué sinvergüenza, qué desfachatez, qué descaro, la verdad. Yo espero, de verdad, no sé, tal vez estoy pidiendo mucho que hagan una buena investigación a esta señora, que la investiguen, ¿verdad? Que hagan una verdadera auditoría de todos los fondos, los bienes, y tú vas a ver la belleza que nos vamos a encontrar, las bellezas, las maravillas que nos vamos a encontrar los panameños, verdaderamente. ¿Cuántos millones gastó este gobierno en el trato de los migrantes? Mira, nada más en el Servicio Nacional de Migración, ahora que estamos haciendo transición, entre los salarios y todo lo que nosotros gastamos son alrededor de 70 millones de dólares. ¡Wow! Los salarios. Hay que botar un montón de botella ineficiente. Conjuntamente el gobierno ha gastado mucho más dinero que eso, porque tienes al MIDES, tienes al MINSA, el Ministerio de Salud, que es una de las partes más importantes con relación al gasto de salud. Entonces es una suma importante que hemos gastado. Cerrar la frontera sería una solución a esta crisis, y también deportar masivamente a los migrantes sería la solución a toda esta crisis. Bueno, ya les corresponde al nuevo gobierno, de las nuevas autoridades. Escuchamos ayer al señor canciller electo, el señor Hacha, que dijo que era el tema de cerrar la frontera. Ellos hablaban desde un concepto filosófico, ya que en realidad es una dificultad práctica hacerla, y efectivamente requiere de mucha asistencia de otros países, y creo que ellos van por el camino correcto. Es eso lo que hay que hacer, conversar con los demás países. Ya la subdirectora esta mañana dijo, 75% del flujo viene de Sudamérica. Si nosotros logramos contener ese flujo, sería una gran ayuda para ese cierre en Panamá. Pero hay que ver también la voluntad de los otros países. No podemos esperar que los otros países tengan la voluntad de hacer las cosas. Tenemos que tomar medidas drásticas y medidas ahora, medidas ya. Eso es lo que hay que hacer. Así como está haciendo el gobierno de República Dominicana con los haitianos allá, ¿verdad? Entonces es importante, porque por aquí pasa mucho haitiano también. Es lo que tenemos ahí, es lo que tiene mi corresponsal a nivel de terreno, lo que se vive en el tapón del Darién, que ya no es tapón, que ya está destapado totalmente. Es espeluznante, es terrible, ¿verdad? Es lamentable, y por supuesto hay que hacer algo urgentemente para que estas cosas verdaderamente sean subsanadas. Esto es lo que tenemos aquí. Ineficiencia total por parte de la directora de migración. Ineficiencia, excusas, puras excusas y más que excusas. Y nosotros no queremos excusas, por eso van para afuera. Por eso es que este gobierno fracasó. Todo es imposible cuando no se hace. You know. Bra.